Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una serie de los años 70 que en su momento funcionó muy bien y fue muy influyente en diversas cosas. Me refiero a Starsky y Hutch. Starsky y Hutch fue una serie de género policiaco, de género detectivesco, con mucha acción muy trepidante, donde tenían mucha importancia, por ejemplo, los coches. El coche de ellos era emblemático, ahora comentaremos algo al respecto, que se desarrolló en 4 temporadas y 92 capítulos de 45-50 minutos, más un piloto de hora y media, pues como una serie del momento, de las que se hacían en el momento, donde ya se iban incluyendo novedades, se buscaban hacer novedades respecto a lo que había habido antes. Por lo general, los policías eran uno, o los detectives de la serie eran uno, era el detective Colombo, el teniente Colombo, era MacLeod, era Koyak, que era el que fuera, Banachek, el que fuera, uno solo, por lo general. Había Macmillan y señora, pero aquello era un tanto tangencial. Y de pronto, en esta época, en los 70, mediados de los 70, finales de los 70, porque esta serie, entre 1975 y 1979, ya empieza a haber un intento de hacer cosas novedosas. De esta época también Los Ángeles de Charlie, que ya comentamos aquí, protagonizada por chicas. Hubo una anterior, que es La Mujer Policía, con Angie Dickinson, que era extraordinaria. Pero Starsky y Hutch ya establece la pareja de pleno derecho, la pareja de hecho profesional, detectivesca, porque son dos hombres, son dos agentes de policía, un tanto heterodoxos, un tanto extraños, que son los que van desarrollando todas las investigaciones y los correspondientes casos que se van dando en cada uno de los capítulos, que casi todos son independientes, aunque hay algunos de continuidad. Por ejemplo, al final de la serie hay una historia que se desarrolla en 3 capítulos, y era una serie que era policíaca, de suspense, pero sobre todo era de mucha acción y muy divertida. Era una serie que encajó muy bien en el público, le interesó muchísimo y encumbró a sus protagonistas, o sea que hasta entonces, salvo uno de los secundarios, yo creo que aquí no habíamos visto jamás a ninguno de estos actores ni nada, y sin embargo, desde la serie de Starsky y Hutch, pues se convirtieron en iconos y sirvieron de modelos para muchas cosas, porque antes he aludido al coche, vamos a hablar del coche. El coche era un Gran Torino, un Ford, un coche grande, muy veloz, rojo, que tenía un símbolo blanco, una cosa blanca pintada en el lado y delante, y ese coche lo conocía todo el mundo. Tanto es así que el coche ya esperaba a que saliera la serie, y en mi opinión, en cierta medida, está detrás de la creación de otra serie posterior, también que funcionó muy bien, que El Coche Fantástico. Pero el coche de Starsky y Hutch era muy conocido. Por ejemplo, otra cosa de influencia, porque esto yo lo puedo contar como anécdota personal. El personaje que interpretaba Paul Michael Glaser, que era Starsky, solía llevar de indumentaria una especie de rebeca de jersey abierto con botones, de lana muy gorda, de lana de esta de cordero vuelto, esta, es que no sé exactamente cómo se llama, de lana muy gruesa, blanca, color hueso, con unos adornitos negros y con el cuello así para afuera, con un cuello así como si fuera un engalanamiento. Y mucha gente compró chaquetas de este tipo, que estas chaquetas yo no recordaba haberlas visto hasta que salió en la serie. Y yo me compré una, yo hice que mis padres me compraran una, y mi hermano otra, porque nos gustaba mucho, y oye, pues esto. Y sí, o sea, eran una serie, claro, entonces nada más que había una televisión, un canal, y entonces lo que ponían lo veía todo el mundo. Entonces, tenemos una serie de género policíaco, ya digo, un tanto irregular. Ellos eran dos agentes que los unían para resolver una serie de casos en función de determinadas cosas que no se terminaban de aclarar, pero no eran precisamente los policías más disciplinados ni nada por el estilo. De hecho, por ejemplo, en su vida personal, el personaje que interpreta David Soul, que es Hutchinson, estaba siempre con una y con otra, entonces se decía que se le daban muy bien las mujeres. Y a las mujeres se le daba bien el hombre también, porque se prestaba mucho. Pero siempre eran relaciones efímeras, tal. Mientras que el personaje de Starsky siempre buscaba el amor de su vida, un amor permanente, y no lo encontraba hasta el final de la serie. Pero es que después, igual de irregulares eran los personajes que la acompañaban, que eran una cosa terrible, una cosa muy graciosa. Ahora, cuando vayamos con el reparto tal, comentaré alguna pincelada de los dos fundamentales que la acompañaban. La acción sucede en general en Bay City, California, aunque en algunos casos pues tienen que ir a Las Vegas, o tienen que ir a San Francisco, tienen que desplazarse, pero vamos, normalmente era allí donde además estaba su comisaría, tenían su jefe, tenían su informante, etcétera, etcétera, etcétera.
La serie, he apuntado, la idea original es de William Blinn, mientras que producción ejecutiva Aaron Spelling, que esto lo hacía todo. O sea, en casi toda la serie esta aparece Aaron Spelling por allí. Y este Aaron Spelling también con Leonard Goldberg. Esto, como se ve, era la industria pues de los judíos, porque los apellidos no pueden ser más judíos. Y después de dirección, Jack Starrett. Era el que por lo visto dirigió, no sé si todos los capítulos, pero gran parte de esas 4 temporadas, de esos 92 capítulos, por los que se extendió la serie. Centrándonos un poco en el reparto, yo debo decir que de esto, o sea, yo he destacado 4 personajes que son los que recuerdo. Yo esta serie hace muchísimo tiempo que la vi, cuando la emitieron, en su momento. Yo no he visto reposiciones de esto. Sí sé que hay un remake, hay una película, una versión de Starkey Hatch, a 2004, con Clive Owen y Ben Stiller de protagonistas, donde aparecen los auténticos, los originales, Starkey Hatch haciendo un cameo. Yo recuerdo también en esta serie que se comentó en su momento que una de las persecuciones, había muchas persecuciones a pie, aparte de en coche y todo eso, a pie había muchas persecuciones. De hecho, una de las características también del personaje de Starsky era cómo corría, que corría haciendo así con los brazos para adelante, por arriba, casi a la altura de la cabeza, iba corriendo así, y ya nos llamaba mucho la atención porque era era algo distinto y era muy gracioso. Incluso recuerdo de niños jugando a correr así. O sea, perseguía al policía y ladrones, pues el policía que perseguía corría así. O sea, para hacer más verosímil, ¿no? Para la mente infantil, las historias de policía que estábamos viviendo en los juegos aquellos. Pero corría así. Pero hay una anécdota que eso sí me acuerdo que sonó, que había los dobles de luces de Paul Michael Glaser y de David Soul, y de pronto en uno de los capítulos había una de las persecuciones estas, y los actores protagonistas de verdad perseguían a los dobles de luces correspondientes. Es decir, los actores protagonistas perseguían a los que estaban haciendo las pruebas antes de que ellos se pusieran a grabar. Cosas como esta en esta serie se produjeron muchísimas, por lo visto. Pero yo esta sí la recuerdo de haber oído comentar, que yo entonces no sé ni si sabría lo que era un doble de luces, pero sí recuerdo que se comentó y bueno, fue bastante cacareado. Y vamos con el reparto un poco, por decir, bueno, porque son los que a fin de cuentas son los que llevaban el peso de la cuestión. Paul Michael Glaser, Starkey. Yo Paul Michael Glaser, yo voy a decir que no recuerdo grandes cosas, ni antes ni después de la serie, del Starkey Hatch, pero sin duda las hizo. Efectivamente, pues anteriormente había salido en series como Las calles de San Francisco o como Kojak, y después hizo algunas películas, yo no recuerdo demasiadas las que he visto aquí apuntado, The Running Man, que es una película de mediados del 80, o una con Schwarzenegger en 1992. Pero no se puede decir que sea una carrera muy longeva ni muy fructífera en el ámbito del cine y la televisión. Sí ha hecho cositas, yo recuerdo algún cameo, decía, hostia, mira este aquí. Pues claro, nos acordamos de quién era aquel señor. Yo recuerdo en la época que salía en revistas que había tenido problemas psicológicos y cuestiones de estas. Pero bueno, en cualquier caso fue un personaje emblemático y muy bien hecho, muy bien interpretado, porque le daba una personalidad, una impronta, una idiosincrasia muy notable. Algo que quizás se comía a su compañero de reparto, que era David Soul, que este sí que ha tenido una carrera más prolífica en los medios, ¿no? David Soul, que era Hutchinson, el compañero de Starkey, que era el rubio, el otro era el moreno, este era el rubio, tal y cual. Este era el mujeriego que tenía un coche hecho polvo, el otro era el más leal, que buscaba la relación para toda la vida, y del cochazo rojo aquel. David Soul, pues aparte de actores cantantes, tiene una trayectoria musical a sus espaldas pues bastante notable. Pero después él hizo, por ejemplo, debe ser de esta época, Salem Slot, una serie, la primera serie de televisión corta de pocos capítulos sobre la novela de Stephen King. Él era el protagonista positivo, digamos. El negativo era James Mason, el que ayudaba al vampiro. Después ha hecho una serie de trabajos no demasiado frecuentes. Por ejemplo, recuerdo que aparece en Muerte en el Nilo, de la serie de Poirot, protagonizada por David Suchet. Ha hecho papeles, pero tampoco de gran relevancia. Él hizo una película con Clint Eastwood, hizo también, o sea, todo esto quizá antes de lo de Poirot, no, lo de Poirot es posterior, pero lo de Clint Eastwood yo creo que es anterior a lo de Starkey Hatch. Pero posteriormente, pues sí, se la han visto en películas, se la ha visto haciendo cosas, y por lo general bien. Es un hombre pues maduro, pero elegante y bueno, que trabaja muy bien. Yo no sé este hombre, porque a mí me parece que es un actor muy notable, pero no ha tenido la repercusión, quizá por lo que hemos dicho antes, porque el otro,
el personaje del otro se comió la tostada de este y de la suya y la de este también. Porque este, aunque se supone que en la historia están en plano de igualdad, incluso el Hatch era más eficaz en ciertas cosas, el Stark era más impulsivo y enseguida estaba que saltaba y tal, pero yo creo que terminó pareciendo que el Stark era el protagonista y el otro era el compañero que iba detrás, ¿no? Y esto supongo que no le debió de beneficiar mucho. Pero con todo, el actor más conocido, que ha tenido una trayectoria más relevante, y sobre todo tiempo atrás, es el comisario, que el capitán, Harold Dovey, de ellos, el que los mandaba, interpretado por Bernie Hamilton. Bernie Hamilton ya en los 50 ya estaba haciendo cine, no papeles muy importantes, no papeles protagonistas, pero sí muy significativos, siempre secundarios, de cierto nivel. Por ejemplo, me he apuntado aquí Remar of Jungle and Jungle Jim. Esto era una serie que de pronto aparecían personajes que entraban y salían, y alguno de ellos fue este. Pero, por ejemplo, en 1960 protagoniza La joven, de Luis Buñuel. Esto ya son palabras mayores. Como lo es también El diablo a las 4, de Melville Leroy, junto nada menos que a Spencer Tracy y a Frank Sinatra. Y aquí el tercero en discordia es este. Después hizo otras películas, por ejemplo, aquí he apuntado Víctima de la ley, de Larry Pierce, o Sinaonon, de Richard Quine, como película de esa época, pero donde era un actor reclamado, era un actor que tenía su presencia y era conocido. Era un actor divulgado. Y viene a hacer este personaje. Este personaje, que los otros dos policías, Stark y Hatch, si bien son bastante de su padre y de su madre, bastante peculiares, no lo es menos el capitán este. Este capitán, primero, era un hombre que era empático con sus agentes, que también tenía buen rollo con ellos, pero también les tenía que pegar unos puteos que lo dejaba tibio. Se cabreaba y le faltaba que le saliera humo por la oreja, se enfadaba, ¿qué hacéis? Siempre lo estaba reprochando. Pero era un tipo que para ser un oficial de policía también tenía su vida particular, porque él tenía un bar de alterne nocturno. O sea, él era el dueño de un bar allí en el sitio aquel de un garito, donde allí pues se jugaba, donde había chicas, donde había una serie de cosas que normalmente no se asocian con un oficial de policía. Pero este hombre, pues este personaje sí lo tenía. Era otra de sus particularidades y era un personaje muy, muy llamativo también porque era muy gracioso. Porque cuando tenía que enfrentarse con escalafones superiores de la policía, defendía a sus hombres a capa y espada. Pero delante de ellos no veas cómo los ponía. Les pegaba unos chillidos y unos gritos y les regañaba, les decía de todo. Eso también era divertido. Y este hombre también en televisión, porque antes he hablado de cine, en televisión también lo vimos, por ejemplo, en Ironside, la serie aquella que iba el abogado en la silla de ruedas, o en La hora de Alfred Hitchcock, donde intervino en varios personajes, en varios capítulos. O sea, es un actor afroamericano, de color, que tuvo una cierta relevancia dentro de la industria del audiovisual, ¿no? Y si peculiar era el capitán, no menos peculiar era el confidente. El confidente, interpretado por un individuo que es de aspecto cubano, no es neoyorquino, no es cubano de nada, ni de ningún otro país así, es de Nueva York, que es Antonio Fargas. En la juventud y en la ingenuidad, en la inocencia de entonces, de cuando ponía la serie, yo recuerdo que este hombre le decíamos, porque salía en la cabecera, o sea, los personajes haciendo algo y los nombres, Antonio Fargas. Entonces era Antonio Fargas Heredia, flor de la raza galés. Claro, no podía ser de otra manera, claro. Y este Antonio Fargas era un personaje también, porque este era un camello. Era un de los que les dicen un confidente de Stark y Hatch, pero era un camello. O sea, era un delincuente de baja estofa, pero delincuente. Y era un personaje que también aportaba comicidad, también trataba con chicas, con prostitutas y cosas. Pero era un personaje que era gracioso, que yo lo recuerdo como que era muy divertido. Y este hombre sí que tiene una filmografía de cine y televisión amplia, con cosas, pues no sé, es que yo aquí no conozco cosas, pero empieza al final de los 60, es posterior al Capitán, pero equiparable a Paul Michael Glaser y a David Soul, y ha hecho pues una treintena de películas de intervenciones, destacando, porque este personaje, ya digo, es Huggy Bear. Huggy Bear es el nombre del soplón. En 2018 hizo una película llamada Sheriff, con Che, con 2F, donde él interpreta a Huggy Bear. O sea, el personaje de los años 70, en 2018, lo volvió a recuperar para esta película, hacer una intervención, no demasiado extensa, pero que sí que tiene presencia, como consecuencia, igual que los cameos de David Soul y de Paul Michael Glaser, en la película Stark y Hatch, en ese caso con más razón, porque están haciendo lo que hacían ellos. O sea, en una película, en un remake. Pero aquí este personaje pues está recuperado y es muy gracioso.
En definitiva, después de esto estaban las distintas chicas que iban pasando por la serie, los distintos malvados, los villanos, los criminales, que alguna vez se repetía, alguna vez había algunos que insistían, que volvían porque no los pillaban, pero pillaban a los secuaces o a los sicarios que tenían por allí, iban saliendo en más de un capítulo, pero por lo general pues era un reparto de esto que normalmente era gente conocida también dentro del ámbito de la televisión, sobre todo norteamericana, pero una serie que yo creo que llegó a alcanzar el grado de mítica, porque es que la veía todo el mundo y se comentaba. Además, esas aportaciones, el coche, esa indumentaria, esos policías que no se portaban de acuerdo con la norma, que se saltaban las leyes o lo que fuera, si lo consideraban necesario y que hacían lo que les salía de las narices, para conseguir el objetivo de detener al criminal, de parar el crimen en Vice City, en California, que es donde se desarrollaba la serie, o eventualmente a los otros sitios donde tenían que ir. Y entonces por eso fue una serie que nos gustaba mucho, que nos divertía mucho, que fue muy notable y por eso la he querido traer al canal. Espero que te la haya recordado esta serie si ya la conocías. Si no, pues no sé si decirte si tienes ocasión de verla o no, porque yo no sé si hay capítulos recuperados por ahí, en internet o lo que sea. En versión comercial sospecho que no. A lo mejor sí, también, pero no lo sé, yo no la conozco. Y si no la conoces, pues bueno, pues ya sabes que existía. Fue una cosa que realmente era muy divertida y que nos gustaba y veíamos con agrado. O sea, no es que solo fuera que había una televisión y pusiera lo que pusiera, había que tragárselo porque sí, sino que había cosas que te gustaban y otras que no. Y esta era una de las que te gustaba. Como Koya, como otra serie de cosas. Otra serie de materiales de este tipo que sí que tenían su interés. Y como digo, por eso hemos querido hoy recordarlo. Si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes me gusta. Si te interesan los temas que hablamos aquí un día y otro, pues de teatro, de cómic, de narrativa de género, de cine, de televisión, pues te agradeceremos que te suscribas. Si conoces gente de tu familia, de tus amistades, de grupos de gente que, bueno, pues que trata, que le pueda interesar por lo que hacemos en Retrogado, te agradeceremos que les hables de que existimos, por si acaso nos quieren acompañar. Y nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.